importante ya. Así es, y bueno, vamos ya a comenzar ahora sí, hicimos un pequeño tiempo para que la gente se fuera conectando, perdón, tanto en TikTok, en Instagram, acá en Facebook, y pues saludos a toda la gente de TikTok, los que nos vayan ahí, se vayan sumando a la transmisión, y pues bueno, en esta cuarta catequesis, Luis, vamos a tratar de, pues en este formato de diálogo, tratar de ubicar qué es, digamos, yo creo que hay que hacer una definición ahorita muy superficial, pero no significa que sea en sí superficial, sino por la misma dinámica que traemos de vamos a ir avanzando poco a poco en los temas. Pero sí es como saber qué es la iglesia, qué es la revelación, qué es la palabra de Dios, cuál es la relación entre estas tres, ¿no? Y pues eso es la catequesis de hoy, ¿no? Saber sobre la palabra de Dios, sobre la revelación divina y la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia entre estas dos características que tiene la palabra de Dios o la revelación? ¿Es lo mismo revelación que palabra de Dios? ¿Es lo mismo lo que es la Sagrada Escritura con la revelación? De eso vamos a ir platicando, ¿no? Como preámbulo. Ya dijimos en las catequesis anteriores que el hombre, por su naturaleza racional, es capaz de conocer a Dios, de llegar a concluir, deducir cualidades propias de esta sustancia divina, de este ser absoluto, de este espíritu perfecto que le decimos Dios. Con títulos a lo mejor o nombres filosóficos como el ser supremo, motor inmóvil, causa y causada, la idea del bien en Platón, esos títulos, ¿no? Ok, pero hemos llegado también a concluir que hay ciertos detalles, ciertos detalles que la razón por sí sola no puede llegar. Y es ahí donde necesita de la revelación. Es decir, que Dios salga, y eso yo creo que podemos entenderlo como revelación. Es Dios que sale de sí mismo a decir algo de sí mismo. O sea, sale Él para decirte algo de Él, no del exterior. ¿Sí me explico? Sino, vengo a decirte algo, una decisión mía, salir de mí mismo. Este ser que es inmanente en sí mismo, que es trascendente para nosotros, pero es inmanente a sí mismo, sale de Él al encuentro del hombre para decirle cosas de Él, del mismo Dios. Y en esa revelación es dar ese velo, esa razón que quisiera entrar más al misterio divino, pero no puede hacerlo porque su naturaleza ya no lo permite, por eso queda velada, queda como oscurecida. Cuando viene la luz de Dios, esta luz inaccesible, ilumina la naturaleza humana en la razón, es cuando, ok, entonces este Dios es Padre, este Dios es Hijo y este Dios es Espíritu. Es decir, que la revelación tiene como que dos tintes. Es trinitaria y es cristológica. Me revela a Cristo, pero me revela que Dios es un ser trinitario. ¿Ok? Entonces el preámbulo es eso, ¿no? Viene la revelación a darle la razón a aquello que no puede alcanzar. ¿Por qué? Es una decisión propia de Dios. Salir de sí mismo y hablar de sí mismo. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Porque eso lo convierte, ya cambia todo, ¿no? No es que el hombre esté intentando solamente por conocer a Dios, sino que el primero que puso un anhelo de conocerlo es el mismo Dios. Entonces, porque es la manera en que va a mover al hombre a este encuentro o a este diálogo. ¿Sí? Y entonces, esta revelación de Dios llega a su plenitud con Jesucristo, porque es un proceso, y tú vas a hablar más adelante de eso. Es un proceso que Dios va con la humanidad, se va revelando poco a poco. En los pueblos antiguos, ¿sí? Hay algo ahí en esta tendencia religiosa de cualquier pueblo, pero de manera especial
en el pueblo de Israel se revela. Empieza con Abraham de manera mucho más particular, ¿no? Sí, sí. Y con Abraham sus hijos. Y sus hijos después van a venir. Abraham nada más tuvo a Isaac, también tuvo a Ismael, pero hablando del pueblo elegido es a través de los hijos de Jacob, los 12 hijos, Los 12 hijos, las 12 12 tribus, para formar el pueblo, donde él se va a estar revelando, ¿sí? Constantemente, pero hasta el momento en que llegue Jesucristo es la revelación plena, ¿sí? Y entonces Jesús viene a revelar la palabra de Dios. Entonces aquí ya son dos cuestiones, palabra de Dios y la revelación, ¿sí? Sí, sí. Pero, esta revelación, que es el mismo Cristo, porque es el revelado y el revelador, ¿sí? Es el que dice, pero él también es una revelación en sí mismo, ¿no? Porque no conocíamos, se pensaba que el Mesías, se pensaba que había un ser muy, ¿cómo se le puede decir? Un ser muy elegido, ¿no? Muy querido por Dios, pero no se concebía la idea de que el mismo Dios, ¿sí? Iba a venir al mundo, tal cual el mismo Dios. Eso no se podía, era algo inconcebible. Sí, 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 claro. Y sobre todo lo vemos en este aspecto en el que lo compara, ¿no? Con el profeta, que le dicen, no podemos entender que tú seas ese verbo encarnado. Exactamente. Sí, sí. El verbo, esa es la palabra clave aquí, ¿no? Es el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Y en ese hacerse carne es donde entra la revelación, ¿sí? Y entonces, cerrando ya este preámbulo, la razón necesita de la revelación y es su coronación, así lo muestran muchos padres de la iglesia, ¿no? La razón por sí sola no, pero le llega esa información que es verdadera, entonces la razón dice, wow, se expande, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero esta revelación se va a dar a través de la palabra de Cristo, que es la palabra del verbo, que es la palabra de Dios, ¿no? Es un juego de palabras, pero tiene sus momentos únicos, ¿no? Palabra de Cristo, el verbo de Dios, palabra de Dios. Y entonces, ¿qué tiene que ver la iglesia aquí? Jesucristo, que es el revelado y el revelador, da esta revelación a los apóstoles, quienes está fundada la iglesia. Entonces la iglesia en los apóstoles recibe la revelación y ahora sí se le da el mandato: ve por todo el mundo, predica el evangelio, bautízalos y enséñales todo lo que yo les he enseñado. Ya, la enseñanza de la revelación ahí se establece, ¿no? Ya se encausa. Hay que enseñarla entonces. Ajá. Y si hay que enseñarla, hay que explicarla. Sí, claro. Ahí ya se crea toda una estructura de decir, ok, bueno, bautícenlos, enséñenlos y también que ellos transmitan. Exactamente. Sí, porque una cosa del bautismo que podemos decir es que nunca se va a quedar en sí, sino que va a llamar a más. Sí, la naturaleza del bautismo es siempre en salir al encuentro de otros de la fe. Exactamente. Y pues así, ¿no? La iglesia recibe la revelación, la explica, la enseña y también la custodia. Sí, es importante. Porque si no, entonces, ¿qué chiste tiene tanto? ¿A qué vino Jesús a decir tantas cosas y nos va a hacer importar nada lo que realmente dijo? Hay que custodiarla, hay que decir, esto fue lo que dijo y enseñarlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ese es el gran preámbulo, Luis. No, sí, es bastantito. Es bastantito y yo creo que, como les dije en un principio, yo creo que aquí nada más vamos a tomar lo esencial y lo más específico en próximos capítulos nos vamos a agarrar concretamente. Sí. Uh-huh. Muy bien. Pues fíjate que es importante y como te comentaba anteriormente, antes ya de entrar aquí
en vivo. A mí me llama mucho la atención esa cita de Pablo a Timoteo, que podemos encontrar en su primera carta a Timoteo, especialmente en el capítulo 2, versículo 4, que nos dice más o menos así, también ahí parafraseándola, la de: Dios quiere que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Okay. Salvación y verdad, dos palabras importantes que ya habíamos visto anteriormente. Cuando hablábamos sobre las preguntas metafísicas, sobre qué es la verdad, puedo llegar realmente a conocer, qué debo hacer, qué debo esperar, y ya habíamos agregado todos estos elementos, ¿no? Del hombre capaz de una verdad, y esa verdad pues todavía trasciende al hombre. ¿Por qué? Porque esa verdad es alguien. Esa verdad no es como lo pensaban los antiguos, de ideas, simplemente ideas, y se quedaban así, ¿no? Ya nosotros en el cristianismo, dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra forma de ver y de expresar, pues esa verdad se convierte y se concretiza en alguien. En este caso, ya hablabas tú de la revelación con Cristo. Nosotros concretamos nuestra verdad en Cristo, y Él mismo lo dice: yo soy la verdad. Luego, este aspecto de la salvación, en el que debo esperar, si tengo esa capacidad de conocer y tengo esa capacidad de hacer, pues ¿qué puedo esperar? Sino la salvación. La salvación por medio de la misericordia. Entonces, empezando con esta cita, a mí me llama mucho la atención todo este aspecto en el cómo la iglesia va avanzando por medio de esta revelación, pero también de esa palabra de Dios que se dio. Y dentro de nuestro catecismo de la iglesia, ahí en el artículo 1 del capítulo 2, de Dios al encuentro del hombre, que es de lo que hemos tomado estos temas anteriormente, de cómo nosotros podemos conocer a Dios, cómo nosotros nos podemos acercar a Dios, pero también cómo Dios se ha acercado a nosotros. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que nuestra propia existencia también es una prueba de esa existencia de Él mismo. Prueba para nosotros, porque pues Él no tiene que probar nada, porque Él es Dios. Pero nosotros, pues en nuestra naturaleza humana, pues tendemos mucho a dudar. Y decirlo con humildad, ¿no? De que tú eres una referencia de la existencia del ser absoluto. Sí. Pero decirlo con esa humildad, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sí, al final de cuentas es importante reconocer eso, o sea, de que pues nosotros somos esa referencia, pero a la vez también tenemos que tener esa humildad ante Él y entre nosotros. Claro. De reconocer. Entonces, pues es importante todo esto, y ya hablando en cuestión práctica, cómo esta palabra nos encamina. ¿Pero nos encamina a qué? Hablamos de la salvación, de esta salvación, no como un hecho, sino como un proceso, como un camino, porque muchas veces podemos llegar a caer en este aspecto del que Jesucristo nos salvó. Y sí, efectivamente nos salvó, pero esa salvación también tiene un elemento más, que es este proceso de nosotros, de nuestra parte, de cómo nosotros practicamos. ¿Practicar qué? Pues lo que nos han enseñado, lo que nos vienen enseñando. Y todo esto lo podemos encontrar en esos elementos que ya habíamos visto, en la Escritura, en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Y aquí, a manera de preámbulo, a mí me gusta mucho esta relación que tiene y que también marca en el Concilio Vaticano II, especialmente en la Dei Verbum, que es esta constitución, si no me equivoco, sí, es la constitución dogmática del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano, especialmente en el párrafo 9, sí, párrafo 9, capítulo 9, no creo que es párrafo 9, ¿sí? Se divide así por párrafitos, que enmarca esto acerca de esta unión que existe entre las tres. Pues es importante, porque de ahí se gesta todo lo que la iglesia es, practica y conoce. Y en especialmente retoma este aspecto de la Escritura como Dios que se ha revelado gradualmente
porque también lo hemos visto, que nuestro conocimiento no alcanza a abarcar a Dios, porque Dios trasciende o es más que nuestro conocimiento. Pero Dios gradualmente se nos ha ido manifestando de diferentes maneras, en diferentes momentos y a diferentes personas. Entre ellas tú mencionabas el ejemplo de Abraham, que es el ejemplo pues que más me impresiona a mí, porque es esa comunicación directa que tuvo con Dios. Más adelante pues verá Moisés, verá otros profetas, pero en esta gradualidad que Dios se da a conocer. Pero ahí te interrumpo, me gusta mucho lo de Abraham, ya que lo vuelves a mencionar. Estaba leyendo un libro de Mesías y el mesianismo, diferentes dos perspectivas, y habla de que en los pueblos antiguos había los dioses de ese pueblo, o los dioses del emperador o del rey, el que esté gobernando, ¿no? Uh-huh. Había dioses de los diferentes clanes, dioses de las distintas familias y hasta dioses personales. Creo que es una información que muchos han de conocer esto, ¿no? Simplemente es pues un politeísmo, todo lo que da, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el que tiene el poder de gobernar, que impone sus creencias, hasta una persona que decide tener a un dios, una hoja, una piedra, ¿no? Con Abraham no se despega esa realidad, ¿no? O sea, posiblemente la familia de Abraham también tenía entre su gama de dioses, estaba Yahvé, ¿sí? Muy probable, o sea, y no le resta nada a eso, al contrario, de toda esa gama de dioses que pudo haber tenido las distintas clanes de la familia de Abraham, el único que sale al encuentro de es Yahvé. Pero a lo mejor en la mente de todavía, o sea, ya estoy yo especulando, ¿no? A lo mejor en la mente de Abraham era, pues Yahvé, un dios que bueno, y el dios del ganado, ¿qué es? Lo mismo. Sí. Pero este me sigue hablando, y este me sigue diciendo algo, y este me hace sentir algo. Y es como cuando, o sea, yo lo veo así, ¿no? Va discerniendo la existencia y la vida de este Dios y no de los otros. Y es el que va transmitiendo después a Isaac. De todos los dioses, este es el que se ha revelado, este es el que me ha buscado, es el que me ha escuchado. Y después, por eso dice, va a decir Yahvé, ¿no? A Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de las tres familias, de los tres patriarcas, de los tres clanes. Y yo soy el verdadero. Sí, sí, sí. Porque se podía pensar de que había muchos, de esos muchos, yo soy el verdadero. Y ahí que se empieza a purificar la idea del politeísmo, ¿no? Hasta poder formular el monoteísmo. Y, o sea, ahí es la prueba, ¿no? Dios que sale al encuentro sin necesidad de hacer grandes teologías ni explicaciones de la misma cultura, de ese momento histórico, de la familia. Ahí se revela, poco a poco. ¿Sí me explico? Eso Sí. a mí me gusta mucho, ¿no? Porque Sí. es una revelación que a veces no lo tomamos como revelación, sino como que, Abraham sí tenía que platicar con Dios, estaba en oración y Dios le llegó con el mandato de deja tu casa, ¿no? O sea, es una revelación de Dios, se reveló a Abraham con esa petición. A nosotros nos llega ya bien escrito así súper fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en el proceso real, a lo mejor Abraham tardó 1 año, 2 años, 3 años en comprender lo que este Dios, Yahvé, ¿sí? Le estaba pidiendo, ¿no? Comenzar una salida y buscar esta tierra, ¿no? Sí. O sea, me interesa a mí, bueno, me gusta mucho. Y fíjate que es interesante esto que dices, porque por ejemplo, o sea, bueno, yo conozco poco de la cultura de los antiguos, en especial de los profetas, pero poco a poco de lo que he aprendido, pues sí tenían su forma muy particular. Igual ahorita viendo historia, en especial con los griegos, pues también ellos tenían este temor de decir, sabemos que estamos ante Dios, ¿no? Pero no sabemos a qué Dios. Ajá, entonces, para no descartar, pues vamos a hacer una idea de Dios de todo. Pero ellos lo hacían facetas. Yo lo veo así. No sé qué tan bien esté o qué tan purificado esté esta idea de que hacían facetas de Dios de acuerdo a cada actividad. Pero al final de cuentas, pues era solamente un Dios. Ya nosotros en nuestra idea cristiana lo concebimos así.
Ya no tenemos que rezarle al Dios de la lluvia, porque sabemos que Dios es el que gobierna todo. O al Dios de la guerra. Al Dios de la guerra. O al Dios de las montañas. Sí, muy bien. En este aspecto. Pero sí, o sea, también tenemos que entender esto, de que en la escritura, y eso, ojo, es importante, hay que tomar esto en cuenta, de que en la escritura nos vamos a tomar con pasajes así, que de repente podamos decir, ok, ¿a qué Dios te está refiriendo? Pues obviamente que a Dios, al Dios verdadero, simplemente que a veces se toman facetas. Y eso nos aplica a Yahvé, ¿no? Cuando a Yahvé se le puede llamar, pues digamos que la traducción es Elí, Elohim, que es en el pensamiento hebraico, judaico, es Dios, pero desde, o sea, este sujeto, o sea, singular, pero también es plural el nombre, pero no abarca un nosotros. Es algo extraño que merece su tiempo, ¿no? Ese nombre en especial. Sí. Y ese es el que se utiliza en Génesis. Cuando se dice, y Dios creó en el principio, esa palabra Dios realmente es Elohim, que es Dios, pero el nombre plural. Sí. Es difícil de explicarlo, porque sí está tiene su chiste explicarlo. Y hay otro nombre, pues sí, el Shaddai, que ciertos, o sea, en cierto momento histórico, ciertos grupos de Israel ubicaban a Dios como el Dios de las montañas. Y no sabemos, o sea, no, habrá que estudiarlo más, qué tanto era el Shaddai el mismo que Yahvé. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, en el libro de Job lo menciona mucho el Shaddai, pero que tanto estaba consciente de que el Shaddai es el Dios de las montañas, el que se revela en las montañas, el mismo Yahvé que se reveló a Moisés como el ser absoluto, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy ese, o sea, la existencia, ¿no? O sea, eso es interesante. Es decir, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos nombres, títulos referente al único Dios verdadero, pero que no se mezclan con los ídolos. Eso sí, hay que dejarlo muy claro. Hacían esa separación. O sea, el Shaddai no es un ídolo, no es un ser X, ¿no? El Shaddai era el Dios de las montañas, ¿no? Incluso en muchos salmos que nosotros rezamos en nuestra liturgia cotidiana, en la liturgia de las horas, pues también de repente encontramos así párrafos que dice el Dios de los ejércitos, o incluso hay otros párrafos, el Dios por encima de todos los dioses. Como para hacer una diferencia que pues era como lo concebían ellos, o sea, pues eran politeístas, sin embargo sabían o tenían esa idea de que había alguien por encima. Estaba por encima. Y esa es una revelación, o sea, para no desviarnos del tema, ¿qué es lo que se revela de Dios? Primeramente, su nombre, su esencia, pero gradualmente, como dices, que no íbamos a llegar a concebirla directamente hasta que vino Cristo y nos reveló que el Shaddai, que Yahvé, que el Dios de los ejércitos, Dios de la guerra, el Dios altísimo, como tú dices, que está encima. O sea, de todos esos el que gana es el Padre. Ese es el nombre de Dios por antonomasia. O sea, porque Jesús nunca llamó a su Padre, nunca lo llamó ni Yahvé, ni el Shaddai, ni Elohim. ¿Sí me explico? Siempre le llamó Padre. Y con eso nosotros por eso le decimos a Dios, o sea, no nos importa en ese sentido, hay que utilizarlo. O sea, hay que utilizar el que el mismo Jesús enseñó a sus apóstoles. Sobre todo por la relación que interpreta. Interpreta eso, o sea, de decir Padre. Sí. Padre es mucho más fuerte la esencia de Padre, ¿no? Entonces, ahí es la revelación trinitaria, más que una acción, una operación externa de Dios para nosotros como el Dios de los ejércitos, ¿no? Es el que pelea, pero es una operación externa de Dios. Entre comillas esto, no tomen tan literal porque es una situación más compleja. Sí, no, es muy complicado. Aquí tratamos de adaptar todo eso, pues para que se vuelva algo comprensible y algo que nos nutra así intelectualmente y nutra también nuestra doctrina, porque es parte de nuestra doctrina, pero también sobre todo que se vuelva algo práctico. Sí. Algo práctico. Y esta relación, a nosotros llamar a Dios Padre, pues se vuelve algo práctico automáticamente. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Hijo? Sino obedecer al Padre. Exactamente. Muy bien, continuando con esto en la Escritura,
lo que quería recalcar era esto, o sea, Dios se da a conocer gradualmente. Toma aspectos culturales y por medio de él se da a conocer. Sí, sí, sí. Y así seguimos avanzando, hasta que llega un punto, como tú dices, o sea, Dios se debe de comunicar a sí mismo, aquí a los hombres. Y esto se da en el punto más alto de la revelación, que en su plenitud, que es Jesucristo. Ya con Jesucristo se comunica a sí mismo como Dios y nos da a conocer la verdad de Dios y de Él. Y de Él podemos retomar esta practicidad. Es lo más práctico que tenemos en el momento de decir cómo debemos actuar nosotros como cristianos, como actuó Cristo. Y ahí comienza el aspecto de la tradición que tenemos, que, como tú dices, se la dio a los apóstoles y los apóstoles continuaron eso. Que esta tradición no se convierte en algo como nosotros de repente podemos llegar a caer, porque si nosotros nos preguntamos, ¿qué entendemos por tradición? No, pues que aquí utilizamos la cuerda tamaulipeca. No nos referimos a esa tradición. No, claro sí, que sí, no. Sí. Hay que aclarar ese punto y lo vamos a explicar bien en las próximas catequesis. Y aquí nada más lo aventamos, ¿no? O sea, sí. La palabra tradición viene de traditio, de entrega. O sea, la palabra entregar está relacionada con tradición. Lo que acabas de decir a nivel cultural son costumbres. Sí. Que tiene otra raíz etimológica, ¿sí? Y por lo tanto hablan de otra realidad. Aquí tradición viene de traditio, que significa entregar. Lo que Cristo, bueno, mejor dicho, lo que el Padre ha entregado a Cristo, que es la verdad, y Cristo lo que ha entregado a los apóstoles. Y lo que los apóstoles van entregando a las comunidades. Y ahí la tradición, lo que se ha entregado, como verdad. Y también así, de lo que se ha entregado, nosotros cómo lo hemos recibido. Sí, es importante otra. ¿Por qué? Porque a su vez Dios se reveló gradualmente de acuerdo a su cultura. Posteriormente pasamos con Cristo, la revelación en su plenitud, y en esa plenitud Dios nos ha entregado al Hijo, principalmente. Yo creo que ese podría ser el punto más alto de la tradición. Dios nos entrega al Hijo. ¿Y el Hijo qué hace? El Hijo nos enseña, nos instruye. ¿Con qué? Con dos elementos. Con la palabra, pero con el ejemplo. O sea, la palabra. La palabra. Sí. Porque lo que dice. Lo que dice. Y dentro de esa predicación, pues los apóstoles escuchaban y ponían en práctica lo que él decía. Pero ¿cómo ponían en práctica? Porque él también lo hacía. Él se acercaba y tenía esa cercanía. Y eso nosotros lo podemos hoy ver en el Evangelio. ¿En cuál? En los Evangelios. Sí. Sin embargo, recordemos, y esto va a ser otro punto, siguiendo con esta línea de la revelación, pues que los Evangelios, entre el tiempo que vivió Jesucristo y los Evangelios escritos como tal, que hoy los tenemos nosotros. No te metas en esos temas, porque tan fuertes, la historicidad, digamos. La historicidad. Pero algo que sí podemos dejar en claro, a lo mejor no poner puntos históricos, pero sí podemos dejar en claro que entre Jesús como tal, como la persona que vivió, y los evangelios escritos o canónicos que tenemos, pues existe un tiempo pues considerable. Y lo que quiero rescatar aquí es la tradición. ¿Cómo? La tradición oral. La tradición oral y luego la tradición escrita que tenemos. Pero dentro de esa tradición oral, pues viene la sucesión apostólica. Está implicada. Que está implicada. Sí, conectada totalmente. No puede darse la tradición oral si no hay quien reciba. Sí. Y el que recibía era la autoridad eclesial, ¿no? Sí. Que en ese caso eran los obispos, ¿no? Los presbíteros. Pero bueno, continuando con entonces ya Jesucristo pues nos entrega ese conocimiento ya más maduro de Dios, porque ya encontramos una relación.
Ya no somos siervos, sino hijos. Amigos le dicen. Amigos, bueno. Amigos. Y eso es muy importante porque dice, o sea, el siervo no sabe lo que hace el amo. Ustedes son mis amigos y saben, me conocen. Y si me conocen a mí, conocen al Padre. La revelación. Sí. Está hablando de la revelación, no solamente de que, es que se va a orar a tal hora, se despierta a tal hora, come tal cosa. O sea, esas cosas, obviamente Jesús no se refería a eso. Se refería, te he dado a conocer mi esencia. Y la esencia mía es el Hijo, ser hijo del Padre en el sentido pleno de la existencia de Dios. Yo soy Dios y te he dado a conocer. O sea, eso es lo importante. Cuando dice esa frase, que ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque están en la verdad, en la intimidad de la Trinidad. Sí. Entonces, siguiendo bajo esa línea, pues ya encontramos ahora sí el envío de los apóstoles de vayan y prediquen, vayan, bauticen, prediquen, enseñen, y todos estos elementos que ya habíamos incluido, y pues obviamente ya empieza estructuralmente la tradición apostólica de los apóstoles, que aquí también es bueno también incluir estas dudas. ¿Por qué? Porque yo he entendido que la tradición apostólica terminaba pues o propiamente con los apóstoles, con San Juan, que fue el último apóstol. Pero por ahí, y preparándome para este tema y para temas posteriores, empecé a leer y a mí me da mucho sentido, por ejemplo, que algunos expertos todavía consideran que la tradición se extendió hasta el siglo VII después de Cristo, con los padres apostólicos, los padres alejandrinos, todo el periodo patrístico en general. Sí. ¿Por qué? Porque pues ellos fueron sucesores directos. Que ahí hay otros que dicen, bueno, ya eso es magisterio. Es que yo creo que lo más sano es tradición oral, pues sigue hasta el día de hoy. O sea, no se puede negar eso porque el dogma que se vaya a definir el día de mañana no es porque apareció de la nada la información, sino que ya se va viviendo desde el principio. Solamente que se tuvo que formular en modo de defensa, ¿no? Sí, para no caer en confusiones. Pero, o sea, se establece como dogma a través de una tradición oral, ¿no? Que ahí sigue. No era necesario formularlo porque todo se creía, todo está bien, pero bueno, por algunas circunstancias se niega cierta verdad, entonces tiene que poner un dogma, ¿no? Pero la tradición escrita como tal, esa sí, o sea, no sé, la información, desconozco lo que dices, ¿no? La tradición escrita sí tuvo que haberse cerrado con el último apóstol, ¿no? Que escribió las cartas de San Juan y el Apocalipsis, ¿no? Que es lo más alejado de la primera generación, porque es primera y segunda generación apostólica. Sí, eso también habría que analizarlo, ¿no? Inclusive el Evangelio de Marcos tiene un añadido del año 120, 125, que es los últimos versículos del Evangelio de Marcos, pues que ya no se puede tomar como era apostólica, ya está muy pasado, digamos, ¿no? De los apóstoles. Pero al momento de estar incluido en el Evangelio de Marcos, es parte ya de la Sagrada Escritura, tradición escrita, ¿no? Porque el que escribió eso tuvo que tener primero una fuente que hacía referencia a eso, y esta fuente tuvo que haber sido escrita, no sé, en el año 70 u 80, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, es como una cadenita de acontecimientos que hay que ir siguiendo para establecer la originalidad. Decir que lo sano es decir, pues bueno, la tradición con los apóstoles, ya posterior, magisterio. Y ahí, como tú dices, ¿qué función va a cumplir el magisterio? Sí, pero recuerda, tradición oral, esa sí se mantiene a la par del magisterio. ¿Sí? O sea, es donde va, ¿cómo se le puede decir? La fuente del magisterio, la tradición oral también. La escrita ya está aquí. Esa ya no se le puede aumentar, digamos. Como una carta que menciona San Pablo. Yo escribí esta carta a la iglesia de Esmirna. No, ¿sí de Esmirna? Bueno, es una carta que no, a la Odisea. No recuerdo si es una carta por sí, voy a hablarlo así muy rápido, ¿no? Es una carta a los Corintios, disculpen la falta de información, una carta a los Corintios, y
les dice a los corintios, les envié esta misma otra carta a la Odisea. Entonces, les pido que se intercambien las cartas. ¿Sí? Pero nunca nos llegó la carta de la Odisea. O sea, no sabemos qué escribió, pero sabemos que hubo una carta de la Odisea y la indicación de Pablo a que se intercambiaran las cartas. ¿Sí me explico? Entonces, la Odisea, pues, es escrita por Pablo. Y digamos, así directamente, o sea, rápidamente, debe ser canónica. Si lo que escribió Pablo está aquí como dentro del canon, pues entonces la carta de la Odisea debería de ser canon si llegaría a aparecer el día de mañana. Oye, ya encontramos una copia de la Odisea y es original y bla, bla, bla. La pregunta es, ¿entraría o no entraría en el canon? Es controversial ahí, pero... Esa es una de las preguntas, o sea, no entraría a la tradición escrita. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que lo que haya dicho en la Odisea, de una u otra manera ya está en las cartas de San Pablo. O sea, no va a decir algo nuevo a la revelación. ¿Sí? Por eso la tradición escrita en ese sentido ya está. La tradición oral se sigue manifestando, digamos, de todo lo que no está escrito. De todo lo que no está escrito en la tradición oral. Y de ahí seguimos nosotros reflexionando de la tradición oral. Ya eso sería la cohesión en el magisterio. Ajá, sí, ya. Que sería la defensa propiamente de lo escrito, tanto en la Sagrada Escritura, que ahí se encuentra ya la época apostólica, y ahora este magisterio ya hace una reflexión de eso que se escribió y se vuelve práctico en nuestra vida. ¿Por qué? Porque actualmente el magisterio, lo traigo actual, pues ya entra en estos temas que son éticos. Sí, éticos. O morales. Éticos y morales, que incluso actualmente en nuestra liturgia de hoy, en estas últimas semanas hemos leído la Carta de Santiago, que tiene mucho tema, tanto moral, ético, espiritual. Hoy, por ejemplo, con la oración sacramental, práctico, eclesial, en los presbíteros, iglesia, la oración, la parte espiritual, ungir, la parte sacramental. Es una carta que no sé por qué se dice que Lutero, no lo sé, nunca lo he leído tal cual, se dice que Lutero no la quería en su canon, pero quién sabe, yo no he leído si realmente Lutero dijo eso, ¿no? Porque también a veces le inventamos a la gente cosas que no se dijeron o algo. Mira, yo quisiera ver algunas pequeñas citas bíblicas que se me hacen interesantes irlas abordando, ya ir cerrando también. En la carta de Colosenses, San Pablo, me gusta mucho cómo él hace referencia sobre la iglesia. Y yo te decía al principio, es importante saber, pues, ¿qué es la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia en la revelación de Dios? No basta que el Espíritu Santo venga y nos hable. No basta con mi oración. ¿Para qué? ¿Por qué ser iglesia? ¿Por qué hacer iglesia? ¿Sí? Entonces, San Pablo, para ir simplemente, en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice, Él es el principio entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Eso es lo primero. En la iglesia se recibe la plenitud de Dios. No como información nada más, sino por Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es donde se ha sembrado la semilla, ¿sí?, de la palabra de Dios. Podemos decir rápidamente, la iglesia es una asamblea. Es la asamblea que se congrega. Y más concretamente, es la asamblea de los que han sido llamados, que es la parte, a lo mejor la parte más literal de la definición de iglesia. Para que tú seas iglesia, tienes que haber sido llamado, tú, convocado, tú personalmente, digamos, tú como persona, no como un colectivo, sino tú como persona has sido llamado, por lo tanto eres parte de esta asamblea, ¿no?, de esta iglesia. Estas personas convocadas por su nombre son los que conocemos como fieles, ¿sí?, o los bautizados. Ya el Concilio Vaticano lo dirá mucho más claro, ¿no? Todos los bautizados forman a la iglesia. Pero también hay otra porción de la iglesia que es la parte jerárquica, muy importante en esta reflexión de la tradición y del magisterio. ¿Sí? En la parte jerárquica encontramos pues a la cabeza. ¿Quién está arriba
de la iglesia, Cristo. Pero Cristo también dejó visiblemente una cabeza, y ese es Pedro. Y los sucesores de Pedro, posteriormente. Entonces, aquí es muy importante tener claro esto, ¿no? La iglesia es un cuerpo, dice San Pablo, es un cuerpo. Ok, está perfecto. Tiene miembros. Estos miembros son los fieles, son los bautizados. Pero el miembro no es la cabeza. El cuerpo no es la cabeza. Hay que haber una cabeza que rija el cuerpo. ¿Sí? Y esta cabeza van a ser los obispos. Posteriormente lo vamos a ir hablando ya de manera un poco más tranquila. Ya cuando andemos en el magisterio. Exactamente, ahí. Por ahorita lo que quiero es aclarar eso. O sea, Pablo le enseña, la cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo. Pero también es totalmente lógico que Cristo deja a Pedro como la cabeza, como otra piedra, Cefas. Y de hecho San Pablo así le dice una vez que se va a entrevistar, la única vez que se entrevistó con Pedro, ya no le llama Simón, le llama Cefas, en el sentido pleno de que él es la roca, es la piedra. Y yo creo que entra mucho como dato que hace poquito, el 22, acabamos de decir. Sí, la cátedra. La cátedra de San Pedro. La piedra. La piedra. Sí, exactamente. Y bueno, eso es lo que yo quisiera. Entonces, esta cabeza tiene la responsabilidad de cuidar al cuerpo, ¿sí? De salvar al cuerpo. Que el cuerpo llegue al cielo sano y salvo. Tú lo dices al principio, para que llegues al conocimiento de la verdad y te salves. Decía Timoteo, ¿no? Es eso, o sea, yo tengo la responsabilidad de llevar a este cuerpo hacia esa finalidad tal cual, ¿no? En la carta de Pedro él va a decir, bueno, la palabra de Dios, la revelación, mejor dicho, tiene una finalidad, ¿sí? La divinización de nuestra naturaleza. Y es una palabra muy fuerte. No te vas a hacer como Dios, no vas a ser un Dios con la revelación, pero te vas a asemejar a Dios. Y Pedro así lo dice. Esto es para que nuestra naturaleza se divinice, alcance una divinización. Nosotros lo podemos entender para llenarnos de esa gracia, que mi razón se llene de la gracia, que es la verdad de Cristo, ¿no? Para ir cerrando, la revelación y la palabra de Dios son dos cosas distintas. La revelación es Cristo y es un mensaje mucho más amplio, ¿no? Sí. Y la palabra de Dios es por dos cosas, ¿no? Es lo que dice Dios, que es verdad siempre, y lo podemos, o sea, desde el Génesis 1, ¿no? Que Dios habla, ¿no? Pronuncia, hágase esto, es una palabra poderosa, creativa y todos estos atributos que podemos añadirle. Pero después, en Juan, ¿qué es lo que dice? Al principio estaba la palabra, el verbo. Y esta palabra, que era Dios, que estaba junto a Dios, que estaba frente a Dios, cara a cara, entonces se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Y entonces la palabra de Dios nos habla a través de la carne, que como acabamos de leer en Colosenses, ¿no? Que en él reside la plenitud divina, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar después, y lo quisiera también retomar con esta cita bíblica de Efesios 1:13, para darle siempre ese lugar a la palabra de Dios, lo dice muy claro, ¿no? En él también ustedes, tras haber oído la palabra de verdad, la buena nueva de su salvación, y haber creído también en él. Él lo está diciendo San Pablo, la palabra de Dios es palabra de verdad. Y la han escuchado no de Dios, sino de quién. De la revelación. No, de quién escuchó. O sea, la iglesia, ¿de quién escuchó la palabra de Dios, la palabra de verdad? ¿Quién escuchó? ¿De quién? Es ahí a veces el sometimiento de uno. No escucharon de Cristo, lo escucharon del apóstol. ¿Sí me explico? O sea, lo que te dice el apóstol tiene toda la autoridad de Dios porque es palabra de verdad. Tú no pudiste llegar a ese conocimiento, te lo tuve que haber dicho yo, que recibí, tradición, la verdad. Por eso lo dice, ¿no? Tras haber oído la palabra de verdad. Y esa palabra yo te la anuncié.
El Pablo se lo está diciendo a los Efesios. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Eso es muy importante porque entonces la iglesia que estábamos hablando al principio es esta jerarquía, ¿no? Es la cabeza de los apóstoles, que son los encargados de anunciar. ¿Te acuerdas los diáconos cuando formaron los 7 primeros diáconos? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la razón? La necesidad de predicar. De predicar. ¿Sí? No es hablar nada más de Dios, así por hablar, sino es transmitir la buena nueva que salva, de que lo conozcan. Por eso era necesario los diáconos en ese momento, porque ya no se podían, o atendemos a las viudas, a los enfermos, o a esta gran tarea, ¿no? Sí, o sea, todo lo que ya se estaba conformando la iglesia, el carisma como tal. También. Todos estos carismas que ya se estaban formando estructuralmente, pues la iglesia tenía que atender. Sin embargo, la palabra siempre ha sido prioridad, sí. El transmitir. Y en este aspecto es por medio de la palabra que se sigue alimentando la iglesia. Claro. Se sigue alimentando. Y ahorita pues ya con esa revelación de Cristo, con esa plenitud que se nos ha revelado, esto ya se conforma y se crea una relación íntima entre esa palabra. Es que no se debe hacer relación íntima definitivamente, ¿no? Porque a veces lo podemos disociar, ¿sí? Y eso es el problema, que a veces ya en nuestro interior también hay una división. Entonces hay que tener mucho cuidado entre esas dos cosas, ¿no? Que dices. Y fíjate, hay algo muy interesante para tomar en cuenta lo de la tradición oral. En la carta de los Tesalonicenses, en la primera epístola, y dice muy bien San Pablo, ¿no? En el capítulo 2, dice, te lo leo, capítulo 2, versículo 13. De ahí que tampoco nosotros dejemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios, dice, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, ¿sí? No la tomaron como palabra de hombre. ¡Wow! Discernimiento a veces. ¿Es palabra del hombre o es palabra de Dios? Traída por un hombre, ¿no? Distinto, ¿no? Entonces, por eso San Pablo da gracias, ¿no? Porque la tomaron como palabra de Dios, ¿no? Porque dice, porque es verdad la palabra de Dios, como dice, sino cuál es en verdad como palabra de Dios, que permanece activa en ustedes los creyentes. ¿Sí? Y dice, porque ustedes, hermanos, han seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, arraigadas en Cristo Jesús. Palabra de Dios, Cristo Jesús. No hay disociación. ¿Sí? Si escuchas a Cristo, estás escuchando la palabra de Dios, lo que Él ha revelado a la iglesia. Y si escuchas a la iglesia, escuchas a Dios. Y cuando digo escuchas a la iglesia, estás escuchando a quienes predican la palabra. Por eso, entre el fiel, que es pueblo, la cabeza, son los obispos, incluso los presbíteros, como una cabeza de la comunidad. La participación del obispo, ¿no? Fíjate que es interesante esto porque aquí nos trae bueno, al menos a mí me trae la reflexión de decir la obra de Dios. La iglesia, obra de Dios, manejada por nosotros, personas, humanos, pero al final de cuentas es obra de Dios. Y por ejemplo, trayendo esto al magisterio, que no es novedad para todos, y la misma historia nos lo ha dicho, de la cual también hemos pedido perdón, de que sí, en la historia de la iglesia han existido malas personas. Y dejando a un lado fuera, porque los que están afuera y nos sientan desde fuera, no nos causan ningún problema. Porque, al contrario, nos dan risa en el sentido más propio, ¿no? Pero desde dentro, cuando se gesta desde dentro, nos duele. Sí, nos duele. Pero, como dice él, incluso la palabra que predican no es de ellos, es de Dios. Es de Dios. A lo mejor sus obras son muy propias. Y son condenables. No porque nosotros tengamos capacidad de condenar, sino que a la misma referencia de la palabra de Dios se condenan. Y ahí está totalmente el otro sentido. Te condenas porque es verdad lo que dices y está mal lo que haces porque va en contra de lo que dices, que es palabra de Dios. O sea, de las dos maneras llegas a la misma conclusión. Lo que se enseña en la iglesia es palabra
Palabra de Dios. Palabra de Dios. Exactamente. Y cuando no es palabra de Dios, la iglesia siempre lo aclara. Y un ejemplo es el celibato, o sea, que los sacerdotes tengan que vivir célibes. No es palabra de Dios, tal cual. Es un estilo de vida que le conviene mucho al hombre que va a dedicarse al sacerdocio y que la iglesia encuentra como una gran virtud, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es palabra de Dios tal cual, así, a ver, enséñame dónde dice Dios que no sé, no. A lo mejor podemos encontrar, por ejemplo, yo ahorita me remonto sobre todo a Pablo, cuando habla, creo que es a los romanos o a los corintios. Es a los corintios que él aconseja. Él aconseja. Él aconseja. Y eso la iglesia no lo toma como tal cual, así de aplíquese, pero también el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Pablo, de Juan, son ejemplos que a nosotros nos llevan a imitar a Cristo. Hay una razón por la cual hicieron eso. ¿Sí? No es porque, se me ocurrió. No, Sí. Realmente no. Y bueno, ya para terminar ahora sí, leo lo último referente a la tradición oral, ¿no? Dice en la segunda epístola de San Juan, en el versículo 12 y 13, bueno, 12 nada más. Aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta. Pues espero ir a veros y hablar de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Es decir, San Juan pudo haber escrito más cosas y a lo mejor estuvieran escritas aquí canónicamente, pero ¿qué dijo? Tiene un valor importante el mensaje transmitido oralmente. Entonces, ¿qué le habrá dicho a esas comunidades? Juan, pues no está escrito, pero de una u otra manera está viva esa enseñanza en la tradición oral. Fíjate que con esto que me dices, y a lo mejor va a sonar como que estoy muy en contra, pero con esto se niega mucho de la teología protestante, cuando dice solo la escritura. Sí. O sea, en la misma escritura dice, la escritura no es solo, no basta, o sea, tiene que haber algo más. Tiene que haber esta expresión viva, pues que en la iglesia y dentro de nuestra misma espiritualidad, y tú que lo vives más de cerca ahora que estás en esa etapa de configuración con Cristo, ser otro Cristo y llevar oralmente eso que la iglesia por medio de la escritura toma y lo lleva a la práctica. Sí, definitivamente. Sí. Y bueno, pues aquí en generalidades de esas tres cosas, la revelación es así como que cerrando. ¿Cuál es la relación entre revelación, palabra de Dios y la iglesia? Que la revelación es Cristo, es una persona, ¿sí? Que Él viene a decirnos cosas de Dios en cuanto a su vida trinitaria y a la vida del Hijo propiamente, ¿no? Y eso se vuelve la palabra de Dios, una palabra escrita, ¿sí? Y una palabra en el sentido oral, ¿no? En esa tradición, ¿no? Y la iglesia es la destinataria de recibir esa revelación y cuando la comparte lo hace como palabra de Dios, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Que el hombre en su naturaleza humana alcance una semejanza con la divinidad. No es cualquier cosa, no es solamente salvarnos, es divinizarnos, es tener esa semejanza que ya en Génesis hablaba, ¿no? Pero con la gracia que trae Cristo, esa semejanza del inicio de Adán y Eva, pues queda totalmente como que opaca, ¿no? Entra a otro nivel. Él lo dice en una de las oraciones del Evangelio de las Horas. Si antes el hombre, su destino era el paraíso y que era lo mejor que Dios mismo había hecho y que era perfecto, dice, con Cristo ahora, con la gracia que te trae Cristo, el paraíso no es nada, porque yo te voy a llevar ahora a sentarte al lado de Dios. Tu lugar es el trono de Dios. O sea, eso es bellísima esa, porque en la resurrección es eso, ¿no? No te voy a llevar a un lugar como el paraíso, eso ya quedó para la antigüedad. Tu lugar ahora es, como hijo, es esto, las moradas en Dios. Sí, bellísimo para mí, ¿no? Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Luis, por este diálogo, por esta catequesis. Vamos a finalizar agradeciendo por los que aguantaron estar conectados. Si no, este material va a estar ahí disponible en lo bueno. Recuerden, estuvimos transmitiendo desde el Seminario Conciliar de Tampico, en las oficinas de Pastoral Vocacional.
Y pues esto es Expreso de Fe, un programa de evangelización y catequesis a modo de diálogo. Y pues no sé si quieras decir algo más para finalizar, despedirte. Pues yo invitarlos a que sigan compartiendo y sobre todo a que sigan interactuando con nosotros. ¿Por qué? Porque es muy importante y nutre todavía más, porque la experiencia de fe es algo que se comparte. Y qué mejor que compartirlo que por medio del diálogo, entre el que quiere conocer y el que quiere enseñar. Exactamente. Sí, exacto. Pues bueno, pues muchas gracias acá en Facebook, aquí en TikTok y acá en Expreso de Feliz en Instagram. Y bueno, pues saludos, cuídense. Bye.